con los costes del programa. Hoy, 4 de mayo, tenemos un programa muy hermoso con el Balabai, nuestro amigo, el profesor Devinar, y su musafira, Lela Abravanel, su primera vez con nosotros en el programa de encuentros de Al-Had, y van a hablar de Salónica Siatli, los caminos de un refranero sefaradí. Y con esto voy a dejar de partillar mi ecrán y saludar al Balabai de hoy. Devin, ¿cómo estás? Días. Merci mucho a Brian por todo, por estar aquí, también a Liliana y más al alto, más al bueno a ella y a toda la familia. Estoy tres salido de estar aquí con todos vosotros, con mi musafira de hoy, Madame Lela Bravanel. Y bueno, Madame Bravanel y yo nos conocimos desde más de 10 años. Sí, Ah, Sí, después de que vine de Stanford a Seattle, nos conocimos, mesmo la familia Maimón aquí. Nos hizo la introducción y estábamos hablando de vez en cuando durante los años. Y bueno, en uno de los programas que tenemos en Seattle, nuestro Día del Ladino, tras unos cuantos años, Leila fue una musafira ahí también y presentó unos refranes de su refranero, de su colección de refranes, que hizo una impresión muy, muy buena a la gente ahí, a la asistencia y también al internet, que el video de su presentación de los refranes recibió muchos, muchos likes y todo esto. Entonces es una persona muy famosa ya al internet con los refranes. Y otra cosa más quiero decir es que la nieta de Madame Bravanel, McKenna Mesestrano, fue un colaboradora mía aquí en University of Washington y ahora es un PhD student, un doctorante de estudios judíos y de la historia en Stanford University, donde ella labora con mi buen amigo y maestro, profesor Aaron Rodríguez. Entonces, nuestro mundo, hay muchas conexiones en nuestro mundo y me da mucho kavod y mucho placer de tener a Madame Bravanel con nosotros. Entonces, Madame Bravanel, Boyrun, bienvenida, que venga enhorabuena. sí, thank you, Devon. Sí, es un placer de estar con ti aquí y quise hacer tres cosas en nuestro encuentro. Al empezillo, quise hablar un poco sobre tu familia, tus Yeah. chiquetes en la Grecia, en Salonique, y sobre la familia. Y después quiero hablar un poco de lo que afectó durante la guerra, cuando sobreviviste tú y tu familia, y cómo afectó esto, y cómo llegaste a los Estados Unidos. Y después quiero hablar sobre los refranes, cómo decidiste de recoger unos cuantos refranes y hacer una colección bastante grande. Y estos son los tres sujetos que quise tocar en este encuentro. Allora, empecemos al empecillo. Madame Bravanel, ¿nos puedes contar un poco dónde naciste y un poco sobre la familia tuya en Salonique durante la época antes de la guerra? We were, éramos una grande familia. Mi madre tenía 3 hermanas Sí, y 3 hermanos. sí. Todos fueron deportados a Auschwitz Ah, y ah, ninguno retornó que un chico niño, Pepo Asael, que ah, fue a la Armada griega cuando vino atrás
y ahí tuvo un accidente que tuvo una heart attack y, y lo fusilaron por no sé cómo fue, ma anyway, él murió está enterrado en Atenas, En Atenas. Ujú. en el cementerio de Atenas. Ajá. Y era la sola persona que retornó de los campos de concentración. Mm, mm. Y Mira, después de la guerra, mira, espera un poco, quiero empezar un poco antes de la guerra. Las alcunias de la las familia de tu padre, alcuñas, sí, mi madre era Flora Alcher y ok, se casó con mi papá, que era Alberto Saltiel, Saltiel, y ajá, sí, sí. ¿Y dónde eran nació? casados y Ajá, fue, mi madre era se los días se iba abajo en Grecia a topar personas, a hacernos papeles griegos falsos para ajá, poder escapar, oye, huir, ujú, porque en Salonic los alemanes eran, sí, ma en Atenas eran los italianos y mm, no los persecutaban a los judíos. mm, Entonces se fue abajo y topó dos griegos que nos iban a ayudar a fuir. ajá, ajá, Mos los vimos, mi padre les dio oro por lo que hicieron. Nos tomaron un día y nos llevaron al treno para fuir de Salónica a Atenas. ujú, Al treno, ellos nos dijeron, no queremos ir a primera clase, vamos a ir con los casalinos al Open Wagon. ajá, 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 Vimos que cuando abashó el treno y los alemanes venían a checar los papeles, aferraron judíos que estaban en primera clase mm, y los papá mío los vido, los conocía todos de Salonic, que eran mercaderes de Salonic, y ujú, los aferraron. Pero cuando vinieron a los vagones open, sí, abiertos, dijeron, oh, no hay nada aquí, casalinos, mm, solo que ni nos dijeron que nos vestíamos de casalinos, ma dijeron, vate, no vamos a checar aquí. Y mm, así nos fuimos a Atenas, ujú, y a Atenas estábamos con los italianos cuadrados y topimos una amiga, Eleni, que decidió que nos iba a cuadrar. mm, Y era una grande aventura. Nos mm, llevó ella tenía un amigo que era Skouras, que era director de cinemas mm, en Grecia, y tenía un cinema abierto, y de detrás del cinema había unas casitas que tenían por los actores que cuando tenían teatro. Y nos llevaron ahí y estábamos aserrados en una casitica durante la guerra, cuadrados. Y cuadrado, así pudimos salvar. mm, wow. Después de esto, nos declararon personas desplazados y Ujú, nos dieron visas
para venir en América. Ujú. Y vinimos en 1951, vinimos en América y nos mandaron a Houston, Texas, donde fuimos en una sinagoga reforma que se llamaba Israel y era un rabino Shachtel y fuimos guardados ahí durante la guerra y así nos salvimos de este tiempo muy malo Sí. de los judíos. Wow, ok, wow, merci por partajar todo. Quiero hacer unas cuantas demandas más sobre los detalles Ya de la vida. Empezamos antes de la guerra un poco. ¿Puedes hablar? ¿Tu padre era mercader también? tenía un magazine de lanas importadas como merinos y lanas de Francia y de Australia que traía. Y era el grande magazine de Bajo Grecia. Y él era eh, ia ia en todos los chicos ciudades como Kavala, Drama, Ceres y vendía, era el wholesaler de estas lanas Ajá, ajá. Y, importadas. ajá, ¿y en qué parte de la ciudad morabas? Antes, Morábamos a las campañas que era outside of fuera de downtown Salónica y teníamos una casa muy buena, muy hermosa, pero cuando vinieron los alemanes nos metieron en un gueto al lado del treno y ahí vivía la hermana de mi padre, Sara Brudo, y nos tomó a su casa porque era en el gueto. Su casa era en el gueto. Y estábamos al gueto cuando venían los alemanes. Ma cada noche mi madre salía del gueto y nos llevaba a dormir en una casa de griegos porque no quería que seramos aferrados la noche y mandarnos con el treno. So, veníamos cada noche, nos íbamos a dormir entre la casa de los griegos y la mañana veníamos atrás al gueto y veíamos partidas del gueto que estaban vacías porque los habían tomado la noche antes y los habían con el treno a Auschwitz. So, Ancina pudimos salvar. ajá. Y bueno, ¿y cuántos años tenías durante esta época? Tenía 9 años. En 40 y... en, Ah, ¿qué? yo nací en 1934. 4. 34. Y sí, Sí, y bueno, esto me acuerdo. y con la familia antes de la guerra, con el padre y la madre, ¿en cuál lengua hablabas? Hablábamos español y griego y francés, No sé. porque mi madre y mi padre fueron en la francesa escuela, Ajá, Alliance Française Universelle, era la escuela que mi parents went. sí, And mi prima lengua era francés. es, Y entre ellos hablaban español cuando no querían que entienda lo que decían. Ma yo aferrí poco a poco el español sí, y yo hablaba griego, español y francés. entonces, ¿y con quién hablabas en griego? ¿Con los amigos? Griego teníamos una muchacha que venía y nos tomaba cada día a pasear y nos llevaba al café
tomar una Sì, sì. cosa y nos traía en casa y con ella hablábamos griego. I- Con mis parientes hablaba francés y a la escuela era griego, Ajá. escuela griega, y Y pa- al kindergarten. Ujú, ujú. Y bueno, y con nono y nona, ¿con qué lengua hablabas? ¿O con la familia más Con la grande? nona era español solo Ah, y con las tías era francés y español. ajá. Una mezcla. Lo decíamos Turlú porque era griego, español. ¿Cuál cosa venía primera? La decíamos en la lengua, Ajá. whatever. So, mixábamos Sí, las sí. tres lenguas en Ajá. lo decíamos Turlú. Turlú, muy bueno, muy bueno. Me Ya, place muy mucho esto. ¿Y la escuela tuya? ya. ¿Asistía a una escuela? ¿Cuál escuela asistía? Grega escuela, Pública, kindergarten, una escuela pública o una escuela... una escuela pública y at, at that time in kindergarten. Sí, sí, sí. ¿Y tenías o tienes hermanos o hermanas? Sí, a lo manco un hermano. Tenía un hermano que es Jacques Abravanel, no, Jacques Saltiel, y es el profesor de chemistry at Florida State. Y él es 4 años más chico de mí. Ajá. Entonces estabas juntos durante esta Ya, época. estábamos en junto, Ajá. cuadrados. Cuadrados. Y tornamos a la época de la guerra. Sí, Em, ¿Te acuerdas el día cuando tuviste que salir de la escuela y no ver más a los amigos? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Te acuerdas de esto? vino solo una persona atrás de la familia entera que fueron gas de Auschwitz, este Pepo Asael, que retornó. Ajá, ajá. Y durante... Y no lo creíamos que lo que decía, decían la gente que está loco. Ujú, No puede ser que todos estos ajá, fueron matados con gas. Ma poco a poco ninguno vino atrás o ajá. vimos que tenía razón. Sí. ¿Y tu padre o la madre estaban, tenían una conexión con los hechos de la comunidad? ¿O la comunidad judía de Salónica Sí, estaba participando antes de la guerra, en lo que había en ya, la comunidad? ¿Asistías a una keilah, una sinagoga o sí, no? teníamos muchas quilas y sinagogas. Había la sinagoga abajo al Charchi, la grande sinagoga, que íbamos a los grandes eh, días como Passover y Yom Kippur. Y había otras muchas quilas a los cartiers chicos. Había muchas quilas en Salonic. Sí, sí. ¿La familia era religiosa? ¿Tu familia? No eran tanto religiosos, mas íbamos para los grandes Ajá. ¿Y comías festas. comida kasher en casa o no? No comíamos kasher, todo lo que era, mi madre nunca no tenía pork, Ajá, ajá, solo beef and fish. ajá. Pescado y su carne. Y decía que ella lo sabe hacer kasher, metía sal y lo marcaba del butcher Ajá, ajá. el,
el beef Ajá, y lo hacía ella kasher con sal. ajá, ajá. Y la cultura en la casa, había música en la casa, había cantes, cantigas, Oh, ¿en qué sí, tipos había? teníamos un gramofón Sí, y ajá, teníamos eh, placas de gramofón con cantigas francesas, griegas, y lo metíamos. Y era un gramofón, no tenían todos gramofón. Un amigo, cuando tenía gente, venía en casa y tomaba el gramofón y después era el gramofón, iba de casa en casa. ajá, ajá. Entonces la familia tuya era muy popular, sí, sí, tenías el Sí, sí, gramofón éramos y muy todos popular querían prestar, porque teníamos el gramofón. ¿no? El gramofón. ¿Y sentías cantigas en español de parte de la nona o de las tías o no había más cantigas en español en tu época? No, todas las cantigas eran griegas y francesas. Ajá. Ya, Muy, muy, muy interesante. Y mira, hablar un poco más sobre la guerra y después a los refranes. La guerra, ya. estabas encerrados, estabas escondidos. Al empecillo estabas en el gueto, ¿sí? Y Sí, después, en el gueto. Y mi madre iba a topar gente que podíamos fuir en Atenas. ajá, Y topimos dos personas griegas. Les dio mi padre oro oro, y ajá, ellos vinieron y nos tomaron y con el ayudo de ellos ujú, fuimos en Atenas. En sí. Atenas que eran italianos y no los metían los judíos. Sí, ¿cómo? Y tenías papeles, Papeles que decían éramos cristianos, ajá. y tomaron nombres griegos. ¿Te Mi acuerdas padre los nombres? ¿Te acuerdas ah, los nombres griegos que tenías? ya se llamaba Nikos Macris. Tenía un sense de humor porque mi padre no era alto, era Ah, bajico y se llamó Macris, que es alto, Albert Nikos Macris se llamaba, y mi madre Fanny, que her name was Flora, and me, I was Eleni, and my brother Yorgos, y Eleni, teníamos papeles falsos que papeles. decían éramos cristianos. Y era más colay para ti y tu hermano achaques la manera de hablar en griego, porque tú y tu hermano Sí, hablaban en mi griego. hermano no hablaba mucho español porque era chico y le hablaban griego. Ajá. Y los padres, el padre y la madre, ¿hablaban griego con Es- acento judío o hablaban... No, hablaban todo español y Ajá, francés ajá, entre ellos. ajá. ¿Y hablaban también el griego, padre y madre? ¿O Ya cómo hablaban podían? en griego, pero preferaban hablar en francés. Ajá, ok. Ya, Muy interesante. Y durante la época que estabas escondidos en ya, Atenas, ¿te acuerdas en qué parte de Atenas estabas? sí, se llamaba Kukaki, era outside de Atenas Sí, afuera, sí. y había un grande cinema y estábamos de detrás del cinema, era como cinema en plein air, como un drive-in y había unas casitas de detrás de la ecrán Ajá, y estábamos cuadrados ahí y ajá, decían a a los, a la gente pasando que éramos griegos que nos bombardearon ajá.
el lugar donde vivíamos y estábamos temporary Ajá, there. ajá. Y afitó una cosa con las bambas, ¿no? Con los, Cómodo. como las, ¿cómo se llama? Había bombas, ¿no? Que Sí, y después había hablan. Civil War Sí, en sí, Atenas sí, sí, y se estaban ah, entre ellos y vino este Olmos, que es como una bomba en mi casa y cayó justo al lado de mi cama. Había una grande, explosión, ¿no? ya, nada, no, fue muy lucky Ajá, eh, que nada me agarró. ajá, ajá, Y después fuimos y quedamos con unos amigos al lado, ajá, porque la casa estaba demolished. ajá. Wow, y este fue después de la guerra, durante la guerra civil. La guerra civil entre los comunistas y royalistas Sí, sí. en Y, Grecia. y bueno, durante la guerra contra los alemanes, Ya, ¿cuánto, cuánto tiempo estabas escondidos en esta casa, oh, en este más lugar? de un año. Un año. Y la grega, Eleni, venía y mi madre le daba como una lira y ella marcaba cosas y nos traía para comer. Y mi madre era mucho celosa, fue y mercó muchos cigarros y tomaba como medio paquete de cigarros y ya abajo y con esto mercaba todo lo que quería porque las paras tenían no valor. Se quería un wheelbarrow de dracmas para mercar un pan. Sí, sí, sí. Era no valor la moneda griega. ¿Y cómo Mercaba todo con cigarros. y cómo comías durante esta época? ¿Y cuál comida comites durante? O se ia abaixo, mercava vegetáveis, mercava pão e rezávamos, yeah, e comíamos, sim. Não, não fomos fabrentos, nunca. Ajá. Y achaques la manera de la madre y la padre, los parientes daban paras a la mujer, a Lenny que ayudó Yeah, yeah, y ella hizo todo, yeah, saliendo al charshi para mercar yeah. todo, traerlo atrás. Y tú y tu familia estabas escondidos completamente durante esta época o salías Sí. a dar una vuelta o no? Oh, Estabas. sí, salíamos y había una persona, se llamaba Recanati. Ajá, Vino un día, mi padre fue abajo en Cherchi de Atena a tomar unas paras que tenía cuadradas un amigo. Y este Recanati vino y dio a mi padre a la espalda y dijo, Albert, no debes de venir abajo en salón en Atena porque algunos te pueden ver y traerte. So mi padre estaba mandando a mi madre abajo, que no la conocían. ajá. Después de la guerra, este Recanati fue ah, en el lo Juzgado, hicieron, juzgado. era persona que traía a Dios, por, Sí, sí. fue en una Sí fue trial, juzgado, sí, trial, juzgado, ¿no? ya. Juzgado por la colaboración, ¿no? Colaboración, sí, Recanati, Jasón y otros griegos que colaboran con los alemanes. Y este Recanati conocía a tu padre, porque tu Sí, padre era porque
Recanati, ma mi padre ia a ver a su tía que vivía al segundo pato de la casa donde Recanati vivía y lo conocía a mi padre Como, ah, y, de antes y de ver. le dio la información Ah, que ah, se quede en casa y que no salga por las calles. wow, wow, wow. Pues quiere decir un close call, porque este Ya, Recanati ya, y metió los nombres, muchos nombres a los alemanes. sí, Entonces, sí, wow, wow. terrible Sí, times. sí, 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 muy difíciles. Y merci por decirnos unos cuantos verbos sobre esta época de tu vida, Ya, una época muy, muy negra, muy mala, sin duda. Y bueno, después de la guerra, tornaste fuimos atrás a Salonique a Salonique. ¿Y y cuál otro tuvimos país? nada. Nada. Había nada que refugees de Asia Minor que vinieron en Grecia y tomaron las casas de los judíos. Mi madre fue en la casa y topó llena de refugees y les dijo, esta es mi casa, Sí. la quiero. Le dieron una UDA, una cuarto en la casa y entramos ahí y después los refugees se fueron abajo, a la casa abajo y nos dejaron vivir en la casa vieja. Ajá. Aber no quisites quedar en Salonique, la familia. O quisites quedar ahí y ¿cómo Queríamos, pudieron salir? América dio pasaportes a gente called displaced Ajá. y fuimos y tomamos pasaportes y vinimos en América en 1951. Ajá. Y al empecillo estabas en Houston, sí, De Houston. aquí la Reforma, y habían otros sefaradim ahí, conocían cuál es un judío de Grecia. Muy pocos sefaradíes. Ajá. And yeah, ¿Y por qué viniste aquí a Seattle, alrededor de Seattle? nos mandaron a Houston Ajá, y después mi marido topó empleo Boeing, era ingeniero y Boeing le dio hecho y vinimos a Seattle. ajá. ¿Y cómo conociste a tu marido? ¿Conocías de Antes antes? de la guerra íbamos a summer camp Ah, ajá, y éramos chicos como 16 años y él quiso venir a toparme. ah, wow, Después de la guerra vino, wow, me mandó una postcard y decía una sola, decía j'arrive en francés, I'm coming. ah, And vino en topó, me topó a Seattle. wow, No, wow. me topó a Houston. Houston. Y Y él, después lo tomaron a Boeing y vinimos a Seattle. y tu marido, ¿cómo se llamaba? Jacques Abravanel. Tata Bravanel. Ajá. Y él, Él era español citizen y por esto lo mandaron a Belsenbergen Concentration Camp, mas no los mataron porque eran españoles y España y Grecia, España eran aliados con los alemanes y porque eran españoles, los metieron en un campo y sí, no los mataron. sí, 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 Y sí. después de la guerra, la Joint les dio pasaportes y vinieron en América, los españoles. Ajá, Ahora, como 240 españoles ajá. que eran.
el- ¿Y, ya. y dónde casates con Me él? casé a Houston. Houston antes y después ah, trasladaron a Y después a- vinimos en Seattle. en Seattle. ¿Y por qué había también una comunidad sefaradí o este no era? No, no había en Seattle, no había, Sí, ya había sefaradís, no de Salonic, no muchos de Salonic, pocos de ya, Mira, ahora vamos a llegar a la fin en unos cuantos puntos y antes quiero demandarte un poco sobre los refranes. sí, Los refranes, ¿sentías los refranes de parte de la familia cuando eras chiquitico o sí, chiquitica? y, y me placían y dije, si no los escribo abajo, se van a perder. Y empecé a escribir unos y otros y demandando a los amigos si conocían un poco de otros refranes. Y mi cocina me escribió, sí, sé, mi nonna decía, ya, si no cuses con dedal, cuses poco y cuses mal. Y empecé a escribir one by one y acogí como 600. Es 600. 600. Wow. ¿Y cuándo empezó esta obra? ¿Cuándo empezaste? Empecé después de la guerra, cuando estaba en Seattle, y Sí. dije, si no los acojo, se van a perder. Y, y empecé a escribirlos y demandando a los amigos. Ujú. Y al empecillo, ¿sentías los refranes de parte de la madre y el padre o nono y nona o amigos? ¿Quién De estaba todo lo que empleando? podía topar, Ujú. Perdón. de todos de los que podía topar, demandaba. Y Ajá, me decían, ajá, ajá. este uno escribió, corredor asentado, shastre en pies, ¿Y qué quiere decir esto? que si alguno no está haciendo nada, es corredor asentado y Ajá, shastre, shastre es apóstol asentado, sí, ma sí, no tiene que hacer, está en pies. ajá, ajá. Sí, así empecé a coger y después había muchos por Johá. Oh, Johá, ajá. ¿Y quién era que- Johá? Cuentecicos de Johá o refranes con... Sí, sí, Johá antes de a la pisada, fase la privada. La hora de la pisada, the hora that he feels like peeing, he builds the toilet Sí, and things no, like that. sí, 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 ajá, ajá. Sí, no es una manera colai de pichar, si tienes que fraguar Yeah. el toalete. Sí, ¿quieres partajar unos cuantos más que te placen de refranes? La hora de la calle de después se va a la casa de nunca. From the street of tomorrow, you go to the house of never. Ajá, So ajá. you say that when somebody is always postponing stuff, you say, and Sí, there is so many. sí, sí, sí. Sí, hay muchos. ¿Quieres darnos dos ejemplos más y después vamos a escapar y abrir para comentarios o demandas? Ah, where are they? Sí, Yeah, you have them. Yeah, yeah, pull them up. ok, Tammy has the whole list. ok. Mira, entonces
mientras que haces esto, quiero mostrar a la gente dos cosas. Ok. Y es para Ujú. ver, todos pueden ver esto. ¿Quién es? ¿Puedes ver? Ujú. Sí, sí. Sí. Este es tú, ¿no? Es mi primera fotografía, Sí. Ajá. mi primera fotografía. Sí, este es en las campañas, en Salonique, puede ser, ¿no? Sí. Ajá. Y después tenemos otra foto que quiero mostraros. Ah, ¿y quién son estos? La cebolla en la mañana, cómetela tú. La mediodía, dale a tu amigo y la noche a tu enemigo. Ajá. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quiere decir esto? Si te quieres engodrar, come con hambre y bebe a vagar. Muy bien. Falduqueras sin paras es como árboles sin fruta. Ujú. Ajá. Escrito está en la palma lo que va a sufrir el alma. Ujú. Ujú. Y mu- muy bien, Madame Bravanel, merci. Ok. Am, ¿Empleas los refranes en tu vida de cada día, en casa o con amigos o con la familia? Sí, sí, Ajá, ajá, muy bien. Sí, espero que McKenna conozca a todos también. Están sí, bien. las tiene todas. Sí, sí. Y mira, aquí la foto que tenemos aquí al ecrán es, Mi padre, mi madre, mi hermano y yo. sí, este es antes de la guerra, ¿no? Sí, antes de la guerra. Ajá. Y me dates una foto más que quiero mostrar. You Ah, have another picture? y ah, tengo uno más. Y Oh, a la escuela sí, de Seattle. No. No, de Houston. ajá. ¿Y escapates, cuál? ¿High school ahí? High school, yes. Ajá. ¿Y cómo cómo te recibieron ahí? A, Con, a la escuela de Houston me dieron libros y me hicieron a tomar tests. ajá, ajá. ¿Y conocías en inglés antes o tenías, Sí, ten- hablaba en inglés, no, no, no mucho. dónde empezaste el inglés? ¿En la escuela en la En Salónica, y en de este profesor que el libro de empezar se llamaba A Tale of Two Cities. Ah, Era wow. mi libro y ahí eh, me daba un capítulo Ajá. en le decía lo que es en inglés, Wow. lo transla, lo decía translation in English. A Tale of Two Cities. No empezaste al empecillo de la lengua. ¿Qué Saltaste dices? saltaste al fondo de la lengua. Muy difícil empezar meldando A Tale of Two Cities. No Ay, es, no, no es maestro era mi textbook. wow. Y bueno, Sí, a jugar, a sí, jugar. Ajá. Ok, vamos a escapar y abrir para demandas. Quería demandar una última demanda sobre la familia en América. sí. Allí tienes una de las islas, Temi. Merci, Temi, por ayudar por todo aquí. Thank you, Temi. Y quiero demandar, tú y tu marido, ¿hablabas
con los hijos sobre Salonique y sobre lo que afectó durante la guerra o preferías quedar callados? Ah, les decíamos cosas, pero no mucho. Ajá. Sí, Allora, muchas gracias, Madama Bravanel, por partajar tu historia y las memorias y unos cuantos refranes muy, muy buenos. Y ahora a Brian nos puede ayudar un poco con los comentarios y si hay demandas o sí, cuestiones, espero que la gente haga las demandas que tengan. gracias. Ok. Qué hermoso, un encuentro muy hermoso. Merci muy mucho, Devin, y también a Leila por afrontar este encuentro y partillar su historia con nosotros. Yo tuve el placer de conocer a Leila años atrás y también conozco a su nieta Maquena también, ma hoy pudimos empezarnos todos de tu historia. Voy a dar uno de los comentarios en el chat, algunas demandas. Por cuestión de tiempo, si quieres ajustar cosas, podemos también mandar todo lo que quieres escribir. Bueno, tenemos saludos como siempre de amigos en muchas partes del mundo, aquí en las Américas, en Israel, en Turquía, etcétera. Vamos a ver si hay... antes había una demanda em, que ya respondiste, más si sos filla regalada, más sabemos que Lila no sos filla regalada porque tienes un hermano, ¿sí? Ujú. Sí, que está con vosotros hoy, Sí, ¿sí? Sí, creo, ya Profesor Santiago está. está. Sí, está con vosotros, sí, creo que Sí, sí, creo que sí. sí. Em, Muy bien. Hablemos un poco sobre el verbo turlú. Muy bien, que es la comida o un stew. Y antes había también una demanda sobre el nombre de tu marido, que es Jack, ¿no? Sí, Jack. Ujú. Em, Sí, pero- Ítalo nos dice que hay una shaka que dice que en Salonic cada familia tenía su propio cal. ¿Estás de acuerdo? Que había muchos cales en Salonic, ¿sí? Había muchos cables. Muchos cales. Em, Muy bien. Lela, ¿tu hermano habla ladino también o no? No creo. ¿Tu hermano está Puede acá? que entiende, pero no creo que no habla. Ah, Era Profesor, chico. profesor Saltiel, ¿está justo lo que dice tu hermana? ¿Que hablas o no hablas? What? Puede responder si quiere. Now, I understand some of it. You know, I was only 5, when the war started. And Leela, thank you very much. That was very nice. Um, and because I don't understand everything, I'm not sure whether the um, the message of how brave my mother was came through clearly. Um, when right before, I think, the Germans well, actually, after the Germans came to Salonika, um, the Greek army had disbanded, and two of my uncles uh, had were in the army, and they stayed in the mountains with the resistance. And one day, a man came to my mother and asked him whether she recognized this coat. And my mother said, it's my brother's. And so the man said, your brother says that the worst things you hear about the Germans are true, and take as much of the family as you can and get out of there. My mother was shorter than my father. I mean, she was not quite 5 foot tall, but she was a bit of a tomboy, and she was uh, very brave. Uh, she she tried very hard to get some of the rest of the family to come with us. And uh, what I remember is that
when we went to the ghetto, we stayed with an aunt's family, and it was the sister of my father, and they were shouting at my mother to stay, not to leave the ghetto. You're going to kill our brother, they were shouting to her. So she was going totally upstream. Now, the other thing that I might mention is that when we went to Athens, we found out that my brother's, I'm sorry, my father's brother had also made it to Athens. And so he survived that way, but he did it totally in secret. He didn't tell anybody. And I don't think my mother ever forgave him that he didn't try to save anybody. Jack, I would also mention, if I may, that perdón, Jack, es que muchos aquí no hablamos inglés y te vamos a tener que traducir un poco más tarde, ¿sí? Como la lengua franca aquí tienes que ser la yo entiendo. Sí, sí, sí. Ah, sí entiendes. Así ahora queremos que nos Yeah. digas todo eso en ladino. No. Gracias por hablarnos un Right. poquitico. Merci muy mucho. Y para todos, si quieres, vamos a decir que puedes con más tiempo sentir de nuevo lo que dijo el hermano de Lela y traducir un poco más tarde en ladino. Merci mucho por estar con nosotros hoy. Un placer conocerte también. Luego una demanda sobre Recanati, que es el nombre de la casa para los viejos en Israel. Eso es lo que nos escribe Jake. Es otra familia. Otra familia Recanati, ¿sí? Una Sí. alcuña común, que también director de la banca, ¿no? En Israel. Puede ser otra familia. Hay conexión con la banca y el asilo de viejos. Ujú. Muy bien. Leila, hay muchos regraciamientos aquí para ti hoy sobre esta. Jaime dice que esta conversación está muy hermosa y emocionada. Nunca más. Gracias por el encuentro. Hay mucho interés sobre los refranes que tienes. ¿Ya publicaste o escribiste un libro? ¿Dónde podemos toparlos? Además de los que partajaste hoy. McKenna tiene la lista de los refranes y ella lo está traduciendo y los va a publicar, pero no los tiene ainda publicados. She's worked very hard to get them translated. Muy bien, va a ser muy hermoso tener esto. Y aquí voy a mandar un link aquí en el chat de YouTube, que es un video de Leila que habla de unos cuantos refranes en inglés que hizo en nuestro Día del Ladino. Si quieres ver unos cuantos ejemplos más. Y bueno, pienso que McKenna estaba laborando muy mucho con los refranes. No sé si está aquí o quiere comentar. Estaba laborando también con nuestro amigo Jackie Ben Mayor de Saloní, que estaba ayudándole a entender unos de los refranes más, diré, desconocidos, más difíciles. Y entonces espero que haga un labor muy grande con todos los refranes que tiene Madame Bravanel. Ujú. Va a ser muy hermoso. Hay una mano aquí del señor Zaraya también, si no sé. Vamos a ver, sí. Jack, no sé si quieres Jack. demandar. Jack, te vamos a invitar aquí, si es posible, activa tu audio y hablamos en ladino, ¿sí? Si puedes. Sí, en ladino. Quería saber si, Leila, si en Salonique, antes de la guerra y después de la guerra, si tu familia conocía al doctor Alberto Menashe.
No, no lo conocíamos. No. Sí, fue un doctor importante en Saloniki. Después de la guerra fue el presidente de la comunidad de Saloniki unos cuantos años antes de venir aquí en América. Ujú. Sí, y creo que Joe Jalío, que está con nosotros hoy, escribió un libro sobre él. Sí. Ujú. Muy bien. Leila, debo pasar en otro momento este chat con todos los saludos y comentarios, etcétera. Qué placer tenerte aquí. Merci muy mucho, Leila, por participar en este encuentro, también por el ayuda. Gracias que me tenías. Bueno, gracias a Devin por convidarte y por avisarnos un poco de tu historia y bueno, de Salónica a Seattle. Sí, Muchas qué gracias. hermoso. Muy bien. Así voy a partillar los saberes de nuevo en un segundo para ver lo que nos espera en una semana. Bueno, aquí como ya vimos el programa 221 y en una semana vamos a empezarnos un poco más sobre el solitreo y en particular un curso, el primer curso de solitreo con Ladino 21 y su balabay Alejandro Acero Ayuda, hablando, echando la son, haciendo moabet con Beni Aguado sobre este concurso. Si quieres ver este programa y apuntar, escribir los refranes y las dichas que partagió Leila durante el encuentro, os encorajo a ver el programa un poco más tarde o durante la semana o más de 220 filmes de nuestros programas. Y con esto, merci mucho por colaborar, por estar aquí, por ayudar con donos, con likes, etc. Y vos suelto una semana buena y clara y paz para Israel y todo el mundo. Al vernos. Merci mucho. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Muchas gracias. Merci mucho, merci. De manada buena y Albermo.